hablando de agradecimientos, déjeme agradecerle al maestro Daniel Marmolejo, quien ha estado al pendiente del arranque de campañas políticas electorales rumbo al proceso electoral que definirá a nuevos gobernadores o gobernadoras en 6 diferentes estados de la República Mexicana. Uno de esos estados es Hidalgo. No hay que quitarle el ojo de encima a Hidalgo, porque ahí gobierna el PRI, porque ahí podría perder el PRI. Es más, el PRI ya perdió de entrada, porque llega la candidata del PRIANREDE a través del PAN, y es la esposa de Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, exgobernador priista de Coahuila. Fíjese cómo son las cosas. Una priista que llega por el PAN con tal de alcanzar el hueso. Y ahí también está dando la batalla, y le mando un saludo al candidato precisamente de Morena en el estado de Hidalgo, al maestro Menchaca, quien seguramente se enfrentará a todo tipo de guerra sucia. Y le agradezco mucho precisamente al maestro Daniel Marmolejo, quien ha estado al pendiente del arranque de campaña de Julio Menchaca allá en la Huasteca hidalguense, para que hablemos sin censura de estos temas. Querido Daniel, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, gran equipo de Sin Censura, la extraordinaria audiencia nacional e internacional que vibra con los comentarios, las reflexiones de Sin Censura en un tiempo de definiciones. Muy atento, querido Vicente, a tus órdenes como siempre. Tiempo de definiciones que podrían llevar al PRI a perder algunos de sus bastiones. Iría que vuela para perder Oaxaca. Iría que vuela para perder Hidalgo. ¿Cómo viste Hidalgo? Ayer arrancaron las campañas en los 6 estados en donde va a haber elecciones este año, y ahí estuviste en Hidalgo, Daniel. Sí, Vicente, para empezar, déjame decirte que realicé trayectos desde un lugar donde me encontraba de cerca de 10 horas, y de ida y 10 de regreso, antes de poder estar contigo para capturar con nuestras cámaras el sentir de un pueblo que ha estado agobiado históricamente por el manto destructor social, económico, por el atrocinio, por el desconcierto, por la tragedia que ha envuelto los gobiernos del PRI. Llegué obviamente a ver esta raíz viva, muy intensa, en un calor extraordinario que es el calor de la Huasteca, caminando, recorriendo, llegando, Vicente, para poner nuestras cámaras y escuchar el discurso del arranque de campaña de Julio Menchaca, no sin que a mi persona, Vicente, llegaran recuerdos de otras campañas en Hidalgo. Yo estuve junto a uno de los más importantes periodistas de México, Miguel Ángel Granados Chapa, quien en las reflexiones que hicimos en aquellos años, cuando él decidió como periodista ser candidato, a lo mejor algún día tú vas a ser candidato de Sonora, Vicente, me decía, Hidalgo quiere mejorar, y nos quedamos con ese eslogan para su campaña, Hidalgo quiere mejorar. Ahora yo lo que pude constatar es de que Hidalgo va a mejorar con la integración de todos los sectores sociales. Fue fundamental ver el rostro de las mujeres indígenas, por ahí tienes algunas imágenes, el rostro de las y los maestros quienes también estuvieron, los frentes populares como el Frente Francisco Villa, los partidos organizados, que fueron el partido Morena, quien postula al candidato, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Nueva Alianza. Entonces lograron hacer una coalición que se llama como aquella del 2018, Juntos Haremos Historia, con un personaje muy importante que es Julio Menchaca. Esta decisión de presentar a Julio Menchaca como abanderado de la izquierda llega prácticamente con una fuerza, con un
gran discurso lleno de emoción y desde luego con el apoyo popular que podemos ver en las imágenes de miles de personas, quizás 25,000 personas estuvieron congregadas. El dron no nos dejará mentir, Vicente, para poder capturar pues toda esta oleada en varios vanguardias que se armaron para llegar a la plaza pública en Huejutla. Recorrimos para llegar muchos kilómetros y yo veía en mi memoria, pues pasé por donde nació el general Felipe Ángeles, recordé esos trayectos que hicimos con el gran periodista Granado Chapa, recorrí también en mi mente al luchador social que tú y yo conocimos de niños, el santo, el enmascarado de plata, yo creo que él nos movió, él era de Tulancingo, nos movió también en ese ánimo de ser luchadores sociales, también hidalguense, y otros personajes ilustres como Ricardo Garibay, y muchos otros traidores a la patria, como, bueno, pues los exgobernadores. Pero lo más importante es en el discurso que centra Menchaca, en donde desafía la circunstancia de uno de los 5 estados más pobres del país, de convertirlo en una potencia. Y esto es fundamental porque Menchaca no estuvo solo, también estuvieron los migrantes, estos migrantes que apoyan mucho a Sin Censura, queridos amigos que están aquí en el chat, y quienes se lanzaron prácticamente porque hay una parte muy importante de sentido binacional en el estado de Hidalgo, donde la gente fue expulsada por el PRI literalmente a buscarse la vida en Estados Unidos para pues ya no seguir soportando la tragedia de la desigualdad, de la pobreza, y son grandes patriotas quienes también estuvieron. Hubo banderas hasta de los Estados Unidos, lo cual también me llamó mucho la atención, Vicente. Pues todo esto potenciar al Estado, convertirlo en un epicentro de la transformación, es lo que promete Julio Menchaca. Y en mi